Bien, y comenzamos este segundo bloque en el especial acerca de las PASO que estamos presentando aquí en QM Noticias para responder estas preguntas básicas en torno a las elecciones que se nos vienen encima en pocos días, el 11 de agosto. Y para responder algunas de estos cuestionamientos que vimos en las encuestas que realizó nuestra compañera Lila Toto Blake en el primer bloque, tenemos a Sandra Longhi, que es directora provincial electoral y que justamente nos va a responder varias de las inquietudes. Perdón, Soledad Longhi, que nos va a responder algunas de estas inquietudes que se van generando, que, corríjame si me equivoco, no son pocas. No, hay muchas inquietudes, tal vez no muchas como uno imaginaría. La gente está bastante informada, no es la primera experiencia en primarias, así que bueno, la gente ya tuvo oportunidad de participar en elecciones primarias. Bien, en el 2011 se consideró que había sido un éxito en cuanto a participación en las primarias. Ese récord creo que incluso se superó en las generales. Sí. ¿Se está previendo algo por el estilo? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la expectativa del electorado en una elección legislativa no es la misma que en una elección de cargos ejecutivos. Siempre, en el transcurso de estos últimos 30 años, siempre en la legislativa ha habido un porcentaje mayor de abstencionismo que en una elección donde se eligen cargos ejecutivos. ¿Se hace algún trabajo especial justamente teniendo en cuenta esto? Tengo entendido que han ido a escuelas, por ejemplo, teniendo en cuenta que en esta elección por primera vez votan los menores de 18 años. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo, sí, fundamentalmente hemos encarado dos líneas de trabajo. Una es la línea de trabajo yendo a las escuelas, para trabajar con los chicos que votan por primera vez, es decir, esa fracción de 16 a 18 años, para explicarles, porque ellos sí, no han tenido conocimiento de lo que es una elección primaria, para explicar el por qué es un único proceso con 2 etapas, para diferenciar una elección interna partidaria de la primaria en sí. Y bueno, y tenemos también otra línea de trabajo que es la capacitación de autoridades de mesa, que eso lo venimos haciendo desde hace muchísimos años. Bien, vamos a desglosar esto en dos partes. En la primera, ¿cómo analiza las repercusiones, digamos? ¿Ha ido usted personalmente a las escuelas? Yo voy personalmente, estoy recorriendo la provincia, hemos ido a municipios, bueno, casualmente ayer estuve en Guaminí, también hemos ido a muchos, fui a Lezama, a Pila, hemos ido a Presidente Perón, bueno, en todos los municipios donde realmente nos convocan, vamos, pero además en el tema de las escuelas hemos hecho una jornada en forma conjunta con la Dirección General de Escuelas. Entonces se trabajó directamente con los inspectores regionales. Yo fui a dar una charla a Mar del Plata, allí se reunieron ustedes saben que la provincia de Buenos Aires, en cuanto a regiones educativas, se divide en 25 regiones educativas, sí. Entonces trabajamos con los inspectores de esas 25 regiones, dándole una charla de capacitación dirigida al nuevo elector joven, y ellos se encargan de bajar la información a los inspectores de cada municipio, y a partir de ahí cada municipio va a tener la información para poder llegar a todas las escuelas. Y a nivel personal, a nivel contacto interpersonal, ¿cómo evalúa la recepción? ¿Los chicos están interesados en votar? ¿Están entusiasmados? ¿Les interesa pedir información? Sí, les interesa mucho. Nosotros tenemos una folletería donde se explica cuáles son las categorías de cargos que van a elegir. Nosotros tratamos también de explicar bien cómo funciona, para evitar que precisamente que los votos sean anulados por falta de información. Claro. Entonces se les explica el tema de las 3 categorías que se votan en este momento en la provincia de Buenos Aires, cómo deben ellos manifestar su voluntad a través de las categorías, que puede ser poniendo la boleta completa de un partido político, o distintas líneas internas del mismo partido, o distintos partidos en cada categoría,
pero sí lo que siempre recalcamos es que debe haber un voto por categoría a elegir. Claro. ¿Cuántos jóvenes están habilitados? ¿Tienen una estimación? Sí, alrededor de 160.000 chicos entre 16 y 18 años se han incorporado al padrón provincial. ¿Sobre un padrón total? Sobre un padrón de 11.695.000 electores. Claro, es un impacto de cerca del 10%, un poquito más, perdón, el 1%. Sí, 1%, más o menos. Bien, ¿el voto de extranjeros también les implica una línea de acción concreta? Sí, de todos modos, en cuanto al régimen de extranjeros, no ha habido modificación este año. La modificación se realizó en la elección pasada. De todos modos, siempre seguimos trabajando en el mismo... en la misma línea de capacitar a los electores extranjeros respecto a sus derechos, porque ustedes sabrán que en Provincia de Buenos Aires los electores extranjeros están en un pie de igualdad respecto a los electores argentinos, así que votan únicamente categorías provinciales, porque el voto del extranjero está regulado por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Por eso es que votan solamente legisladores provinciales y municipales, y consejeros escolares, por supuesto. Justamente me da el pie. Lo que sí es novedoso y lo que sí tiene que ver con los municipios es la ampliación de algunos consejos deliberantes que van a elegir en este turno más de lo que venían eligiendo en función de la actualización de la población. Perdóname que te interrumpí. Eso está relacionado con el censo del año 2010. Ustedes saben que la Ley Orgánica de Municipalidades establece que de acuerdo a la población es el número de concejales que elige cada municipio. Entonces, de acuerdo a los datos del censo del 2010, los legisladores readaptaron el artículo 284 de la Ley Orgánica Municipal y a partir de eso se modificó, en 51 municipios se adecuó el número de concejales. No obstante, esta actualización termina en 2015, por ahora es a mitad y mitad, ¿no es cierto? No, lo que ocurre es que la Ley Orgánica de Municipalidades establece en una última reforma que se hizo que la incorporación se debe hacer por mitades, es decir, aquel municipio que incorporó 2 concejales va a incorporar uno en esta elección y otro en el 2015. Esto es para evitar antes, cuando un municipio incorporaba la totalidad y luego había que hacer un sorteo y algunos concejales duraban 2 años y otros duraban 4. Esto es para que ningún concejal dure menos del mandato legal, que son los 4 años. Por eso es que se incorpora la mitad ahora y la mitad en el 2015. Lo que sí quedó en el tintero es este plebiscito que se ordenó en la legislatura para permitir la reforma de la Constitución que habilite el voto a partir de la incorporación a los consejos deliberantes de menores de 25 años, que es lo que marca hoy la Constitución. La ley mandaba que se haga en la siguiente elección, pero no se va a hacer en esta. Sí, la ley mandaba que se hiciera en la primera elección, eso lo manda la Constitución. Lo que ocurre es que la ley fue sancionada a principios de junio en un proceso electoral que ya estaba en pleno desarrollo. Y no se puede desconocer que la provincia de Buenos Aires convocó al electorado en abril. Entonces este proceso ya estaba en curso y el proceso en curso estaba convocado en forma simultánea con las elecciones nacionales. Entonces no puede referirse una ley de junio a que el primer proceso es este. Será el siguiente. Será el siguiente, porque hay muchas cuestiones que se deben definir, porque ustedes sabrán que toma su tiempo. Y no, porque el plebiscito fue incorporado a la Constitución por el artículo 67, o sea, las democracias semidirectas, fue incorporado a la Constitución en el año 1994 por el artículo 67 y todavía no hay una ley que lo reglamente. Entonces, debemos trabajar precisamente en todas las cuestiones que hacen a un plebiscito en la provincia de Buenos Aires. Bien. En el próximo turno electoral sí se va a incluir, además de los candidatos, una boleta por el sí y una por el no, consultando. Eso no le puedo decir que sea de esta manera, porque todavía no, ustedes no sé si saben que la ley que promulgó, el decreto que promulgó la ley, establece la creación de una comisión que va a estar integrada por integrantes del Ministerio de Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Gobierno y legisladores, que tendrán que dictar las normas necesarias para poder llevar adelante este plebiscito y ver de qué manera se va a realizar. Bien, ahora sí, volvemos al tema de las autoridades de mesa, que por ahí es una apreciación mía, pero en realidad es como el cuco de la elección. Cada vez que a alguien le llega la convocatoria para ser autoridad de mesa,
un poco que se asusta, un poco que hay ausentismo incluso bastante pronunciado, o por lo menos siempre están las notas periodísticas del día de la elección de faltó la autoridad de mesa y al primero que vino lo engancharon. En principio la pregunta es, ¿por qué hay tanto temor o rechazo a hacerse cargo de la mesa o a formar parte de la mesa? Y si hay alguna cuestión especialmente difícil de integrar una mesa en cuanto a la función que uno tiene que desarrollar. Es una pregunta un poco amplia y yo no voy a responder en los motivos de por qué cada persona se niega a cumplir con esta carga legal de tener que asumirse como autoridad de mesa. En realidad yo creo que en muchos casos el problema es que tienen algún temor a que la tarea sea muy compleja, pero desde hace muchos años se está trabajando en la capacitación de autoridades de mesa y nosotros incluso estamos trabajando en capacitación de autoridades de mesa para precisamente brindarles las herramientas a los electores para que cumplan sin ningún temor y para que vean que es una cuestión que se puede realizar sin mucha complicación. Ahí se puede hacer un punteo de cuáles son las responsabilidades de una autoridad de mesa, bueno, esquemático. El presidente de mesa es la máxima autoridad en el momento en que desde que se constituye la mesa y hasta que se termina el escrutinio definitivo. En cabeza del presidente de mesa está velar por el normal desarrollo de toda la jornada electoral. Y bueno, por supuesto que la acreditación, si vamos a detallar paso a paso la jornada electoral, desde el momento de la identificación de los electores hasta, ya dije, el normal desarrollo de toda la jornada y concluir con el escrutinio provisorio, que es el que se hace en la mesa. Pero es el que tiene la máxima responsabilidad, porque la autoridad la tiene él. En ese momento es la máxima autoridad electoral. No obstante, no hay nada de qué asustarte. No, es no, una tarea que se puede llevar. Yo considero que no. Para desmitificar un poco esto y para tranquilizar a quien recibió el sobre y nos está viendo en la casa y tiene alguna preocupación. Si tienen la debida capacitación, que más allá de los cursos que nosotros estamos llevando a los municipios, hay una capacitación que es la específica que da la Justicia Nacional y que hasta se puede hacer vía web. Entonces, incluso los que hacen la capacitación de la Justicia Electoral Nacional van a tener un plus en el cobro del viático por ser presidente de mesa. Claro, claro. Y como para ir redondeando, están las dudas estas acerca de con qué documento voy a votar, dónde averiguo lugar donde me tengo que concurrir a votar. ¿Lo podemos repasar someramente? Sí. Primero, el lugar donde uno vota, por supuesto que se puede consultar vía web en la página www.padron.gov.ar. Allí se puede consultar ingresando por el número de documento. Siempre yo les pido que si no aparecen en padrón, recurran a la Secretaría Electoral y que los busquen por nombre y apellido, porque a veces hay un error en un número en el documento y por eso aparece como que no está inscripto. Así que agoten la vía de también buscarse por, si no aparecen por número de documento, buscarse por nombre y apellido. Ya a esta instancia, que estamos en la instancia del padrón provisorio, del padrón definitivo, ya sale el número de mesa y dónde funciona la mesa electoral. Así que bueno, consultando estas vías van a tener el lugar. Traten de hacerlo no el día de la elección, sino hacerlo con una anticipación para ya porque saber. El día de la elección probablemente colapse la página de tantas consultas. Muy probable, juntas. no me acuerdo la segunda pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con el documento, con esto de la renovación de los documentos. Sí, el documento, como siempre, lo que establece la ley es que uno vota con el documento que figura en el padrón o con uno más nuevo, nunca con uno más viejo, porque ustedes saben que cuando uno renueva el documento invalida los documentos anteriores. Entonces, si yo figuro en el padrón con DNI duplicado, podré ir con un triplicado o con una tarjeta, que es el último documento, pero nunca voy a poder ir con el documento original. Clarísimo. Y la tarjeta, y acá quiero aclarar que la tarjeta incluso sirve para votar la que dice no válida para votar, que es la que se entregaba el año pasado junto con la libretita celeste. Pero lo que sí es importante es que uno vaya a votar con el documento que figura inscripto o con uno más nuevo, nunca con uno más viejo. Bien, bien, por si le quedó archivado, que siga en el cajón. Eso y sí, porque se tiene que saber, que es lo que muchas veces uno desconoce, es que, porque a lo mejor sacó un documento nuevo porque lo había perdido, después lo encontró,
pero tiene que saber que cuando uno renueva el documento está invalidando el ejemplar anterior. Bien. Y ya no hay más sellito, no corre más el sellito. No, eso es una novedad muy importante porque a partir de ahora se le va a entregar un troquel al elector. Los padrones del presidente de mesa van a tener un troquel donde va a constar toda la información, todos los datos del elector. Acá hay dos novedades importantes, que ese troquel tiene que ser firmado por el presidente de mesa, pero el elector tiene que firmar en un espacio que está destinado en el padrón. No se pone sello en ningún caso, ni aún yendo con la libreta. Y bueno, y otro tema es que en algunos casos hay una prueba ahora para que exista la foto en el padrón, así que algunos incluso van a estar incluidos con la foto. Bien, si pierdo el troquel, ¿qué pasa? Si pierden el troquel, yo les diría que no lo pierdan. No, trataremos, pero... Pero si pierden el troquel no va a haber ningún inconveniente. Como en toda elección, uno tiene obligación de votar y como toda elección uno tiene 60 días para justificar ante la Justicia Electoral Nacional el por qué no ha emitido su sufragio. Ustedes saben que hay condiciones, o sea, establecidas por la ley por las cuales uno está justificado de no ir a votar. Razones de distancia, razones de enfermedad, y en este también podría no ir a votar, y bueno, eso también se puede solucionar con el pago de la multa establecida para aquel que no vaya a votar, que ya les adelanto que son 50 pesos para las primarias y 50 pesos para las generales, pero si uno no concurre a las dos, se agregan 50 pesos más, o sea que estaría pagando 150 pesos. Es más barato ir a votar, por lo pronto. Yo creo que más que, no es una cuestión de precio, sino una cuestión de que uno tiene que ser consciente de que viviendo en democracia la herramienta fundamental que tenemos es el sufragio y que no hay que desaprovecharla. Nosotros los que somos bastante grandes, yo por ejemplo voté por primera vez a los 30 años, porque no quisiera, sino porque no me dejaban. Claro. Entonces hay que ser muy conscientes de que tenemos una herramienta muy valiosa en las manos y que tenemos que aprovecharla. Y para terminar el temita de la justificación del sufragio, pasados los 60 días, como va a volver ese padrón, ese ejemplar de padrón, va a tener los troqueles de las personas que no han ido a votar. Ajá. Pasados esos 60 días, que son el plazo que uno tiene para justificar o para pagar la multa, la justicia, la Cámara Nacional Electoral va a confeccionar, escaneando esos troqueles, un registro de infractores. Ahí está. No hay chance de zafar. No. Bueno, buen cierre. Le agradezco muchísimo. No, por Soledad favor. Longhi, perdón que la llamé de Sandra. No importa, pero era con ese, así que estaba bien. Claro, estábamos más o menos parecidos. Y con esto damos cierre a este segundo bloque del especial de las PASO que estamos preparando aquí en QM Noticias. En el próximo bloque vamos a tener un desglose bastante pormenorizado de quiénes son los candidatos que se presentan en estas PASO con miras a competir finalmente en octubre. Hasta dentro de 5 minutos volvemos, vamos a una tanda.